de finanzas con Report My Taxes. Un muy cordial saludo a todos los oyentes de esta bella radio, Radio Poder de Dios. Nuevamente les saludamos por aquí el equipo de Report My Taxes con el gerente Andrés Caballero y también el supervisor Carlos Danieli y quien les habla, su servidora Carol Cuello. Agradecemos nuevamente el espacio al pastor Armando, bueno, claro también a Dios por permitirnos en este momento poder abarcar ciertos temas, abarcar cierta información que consideramos tan importante compartir y que esperamos que cada uno de ustedes en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentren, escuchando la radio, viendo esta transmisión en vivo también, pues esperamos que puedan absorber lo más posible de esta información, que tengan un espacio en el que sean entendidos en esto que estaremos compartiendo. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario que quisieran de pronto compartir, participaciones, esperamos también que nos puedan enviar sus mensajes a través de nuestras páginas web como reportmytaxes.com, también por Facebook de esa misma manera. Y bueno, esperamos que nos puedan estar escribiendo, llamando también al 832-479-7475. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, damos el espacio aquí al gerente Andrés. Nos gustaría escucharle, gerente, nuevamente en este año 2024. Esta es de las primeras transmisiones que vamos a estar realizando. Nos gustaría pues tener ese saludo, ¿no? De este nuevo año, qué se nos viene para estos programas, qué temas vamos a estar tratando, cuáles son esas nuevas, de pronto, datos, tips, información que vamos a compartir. Adelante. Buenas, gracias a Agente Carol por la invitación nuevamente a este programa. Gracias, Supervisor Carlos, por asistir también. Obviamente, primeramente darle las gracias a Dios por este espacio y gracias al Pastor Armando Vera que saca un espacio de Radio Poder de Dios para poder llevar este mensaje. Efectivamente, para este 2024 traemos información actualizada, relevante para el pastor, para la iglesia, para el ministerio, para los salmistas, para los evangelistas, para los apóstoles, para todo el cuerpo pastoral y para todo el cuerpo extendido, ¿verdad? Entonces es muy importante que sintonicen, hablemos de finanzas. Este es un proyecto, un programa que nace pensando en las necesidades del pastor, porque él en su formación ministerial a veces no tiene la cobertura o la cobertura 100% para ocuparse de temas administrativos, temas contables, temas financieros de la iglesia, y por eso existimos nosotros. Existen compañías como Report My Taxes, Soy Soluciones, que traemos pues un paquete de alternativas, de soluciones para estos ministros, estas iglesias. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte contable, en la parte obviamente administrativa también, de darles herramientas a los ministerios, a las iglesias, al pastor, para que él pueda estar enterado de los paso a paso que debe hacer a la hora de dirigir una iglesia. Él como buen mayordomo debe pues administrar los recursos de manera eficiente. Entonces hoy hemos invitado al supervisor Carlos para conversar de todas maneras aquí sobre la importancia de la contabilidad, cómo llevar la contabilidad dentro de las iglesias y por qué es importante llevar la contabilidad dentro de las iglesias. Entonces, con el saludo cordial, le extendemos la palabra al supervisor Carlos. Bienvenido, supervisor. Gracias, gerente, y gracias nuevamente a Dios, ¿verdad? Agradecemos también al pastor Armando Vera porque nos ha abierto las puertas, obviamente, de estos micrófonos para poder llegar un mensaje de edificación a cada uno de los líderes, ministros que Dios ha escogido, ¿verdad? Para poder liderar y llevar su pueblo a mucho más, ¿verdad? Entonces, bueno, de antemano estamos aquí. Es importante que desde ya puedan abrir sus hogares, que puedan ahí tener sus teléfonos a la mano para poder, cualquier duda, inquietud, poder contactarnos. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante porque ya estamos, ¿verdad? Iniciando lo que es el nuevo periodo de reportes de taxes. Entonces, vaya, es muy importante poder saber las nuevas actualizaciones, tanto para organizaciones non-profit como para for-profit, que le aseguro muchos desconocen, y que cuando puedan escuchar este mensaje, van a residir algunas inquietudes
de lo que ya ustedes en verdad ya saben. Entonces, aquí vamos a estar al pendiente para poder solucionar cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, de antemano, gracias por este espacio y bueno, iniciemos hablando acerca de lo que hoy hemos preparado en la mesa. Gente Carol, usted que está guiando y liderando este hermoso espacio que nos ha podido permitir la radio llegar hasta cada uno de los líderes y ministros aquí en el Valle de Texas, pero también alrededor en todo el país, ¿verdad? Que nos ven, que nos escuchan a través de la página web radiopoderdedios.org. Así es, y nuevamente les recuerdo, hay un equipo, ¿verdad?, de asesores esperando su llamada también para cualquier consulta, cualquier inquietud que puedan tener, como decía el supervisor Carlos. Entonces les recordamos las líneas a las que pueden comunicarse: 832-479-7475. Y bueno, quisiéramos iniciar con una Vamos a dar un pequeño recuento. Entonces, en ese recuento vamos a iniciar con esta pregunta que es bastante sencilla, por decirlo de alguna manera, pero que hay ciertos aspectos en los que vamos a poder detallar y que se parece, ¿verdad? O parece que fuera sencilla, pero luego cuando profundizamos vemos, ok, aquí hay mucho más por donde nosotros deberíamos de orientarnos. Y bueno, entonces quisiéramos iniciar, gerente Andrés, con esa pregunta que hacíamos también año anterior sobre específicamente ¿para qué me sirve a mí la contabilidad de mi organización? O por qué razón yo, como una organización no lucrativa, debería llevar una contabilidad. ¿Por qué debería yo llevar ese control, siendo que soy una organización no lucrativa? No es como que tenga obligación de hacerlo. Vamos a empezar por ahí, que parece, ¿verdad?, una pregunta sencilla, pero luego profundizando, vemos que es una pregunta que de hecho sí se realiza mucho en diferentes lugares, en diferentes organizaciones, y que realmente es importante contestarla. Entonces, adelante, gerente. Ok, bueno, igual como usted lo menciona, parece sencilla, pero también tiene un trasfondo muy importante. Yo personalmente defino la contabilidad como una herramienta de planeación y control. Es decir, si la contabilidad hace parte fundamental a la hora de planear, tengo el llamado, voy a plantear la iglesia, ahí automáticamente nace la contabilidad, porque debo conocer el presupuesto, debo conocer cuánto me voy a gastar haciendo la incorporación, cuánto debo recibir para cubrir los gastos necesarios y ordinarios de la iglesia. Entonces es muy importante desde el momento que tengo el llamado automáticamente encender el tema de la contabilidad. La contabilidad, pues desde sus inicios, nos enseñó que con solamente un lápiz y un papel llevando el control de los gastos podemos solventar ciertas dudas, ¿verdad? Para tener ese presupuesto, para tener esos números precisos allí. Pero luego, con el caminar del tiempo, la tecnología nos permite tener mayor precisión, mayor exactitud, tener números claros, tener información exacta, precisa, porque obviamente debemos cumplir con unos estándares que nos permitan obviamente tener esos números claros, precisos, que puedan ser auditados, que puedan tener una trazabilidad, que permita poder presentarle informes a unos terceros. Luego también en el control, porque me permite revisar si estoy cumpliendo con lo que presupuesté, con lo que planeé. Cuando planeé, pensé tener una iglesia, wow, grande, llena en el tema del discipulado, ayudando a almas, rescatando almas, pero luego me entero de que la iglesia necesita de gastos y obviamente estos gastos necesitan ser cubiertos con dinero. Y si no tengo un control en estos gastos, obviamente no voy a cumplir con este propósito. Así que la contabilidad es importante, es hasta mandatorio, no para un tercero, es para mí, para poder saber el avance. Muchas veces creemos, y bueno, aquí voy a salir un poquito del tema, el ministro obviamente tiene esa formación teológica y se puede ir mucho al extremo de manejarse por lo eterno, ok, pero acá en lo temporal también debemos atender unos requerimientos. Recuerde que el mismo Cristo, al confrontar cuando pregunta de quién es la impronta que está en la moneda, él reconoce al César, reconoce a la autoridad. Y nosotros estamos llevando palabra eterna, pero obviamente debemos ceñirnos por lo que el reglamento, la norma que tenemos en el mundo. Entonces reconoce la autoridad y la autoridad me da unos parámetros. Eso quiere decir que yo debo incorporar la iglesia, debo sacar un EIN, debo aplicar todas las normas si contrato a empleados, y obviamente en el tema contable
es la que me va a decir los indicadores si estoy cumpliendo o no. Por ejemplo, si el recaudo que estoy recibiendo me va a alcanzar. Y de pronto usted me puede preguntar aquí, oh, pero es que yo tengo cuenta de banco y la cuenta de banco me dice cuánto entra y cuánto sale y me saca el resumen de cuánto es el saldo inicial y cuánto es el final. Pero la cuenta de banco, desafortunadamente, no te permite, pues, aún hay unos bancos que te permiten presentar en qué te lo gastaste, pero no con una exactitud. Es decir, ingresaron tanto, salieron tanto, pero en qué te lo gastaste. Entonces es importante Claro. aquí contar con un sistema contable que te permite identificar cuáles son los gastos representativos de la iglesia, que te permita saber cuánto necesita que ingrese en la organización para que puedas operar con normalidad, detectar cuáles son las fugas de dinero, esos gastos hormigas que dicen los especialistas en finanzas para poder controlarlos si son necesarios realmente, porque a veces pues aplicamos a suscripciones que realmente no estamos utilizando y la contabilidad te permite advertir eso. La Claro. contabilidad te va a permitir advertir de un fraude. Por ejemplo, tú llegó el récord, pero si no tienes quien te está haciendo transacción por transacción, analizando el perfil del comportamiento financiero de tu iglesia, podemos detectar un fraude. Alguien sacó un dinero y no sabemos para qué fue. Y aquí la contabilidad se vuelve un factor muy importante también de detectar inclusive desviaciones de dinero. Entonces, también te va a permitir cuando le quieras rendir informe a terceros, poder presentarle unos informes contables detallados que permitan describir en qué se gastó el dinero. Recordemos Ok. que la iglesia son non-profit, ¿verdad? Y Así lo que es. se busca es que haya una administración eficiente de estos recursos. Entonces, yo te podría decir que sí es importante por lo que acabo de mencionar, porque es una herramienta muy valiosa a la hora de planear y controlar una organización. Claro, entonces le podemos dar también dos, digamos que contextos. Uno, un contexto interno que es del carácter más organizacional, de control, como lo mencionaba, y otro también en el contexto externo. Y acá me gustaría que el supervisor Carlos también nos apoye en esto, a alimentar un poquito ese aspecto, de qué implicaciones tiene para mí como una iglesia que, bueno, no es obligatorio ni nada de eso, pero yo entiendo que también por mi necesidad de llevar un buen control, de yo saber en efecto cómo se están manejando los recursos de la iglesia, porque es algo sumamente importante. Entiendo eso y llevo mi registro contable, llevo mi contabilidad. Entonces, ¿qué implicaciones también tendría para mí de yo no hacerlo? En un contexto externo, ¿qué pasaría? ¿Hay alguna entidad de pronto que me pueda a mí pedir informes, aunque yo no esté obligada? ¿O cómo funciona, supervisor Carlos? Oriéntenos un poquito también, ahóndenos en eso. Ok, claro que sí. Muy importante esta pregunta que haces porque es lo que a diario, ¿verdad? Podemos escuchar sobre el tintero. La primera pregunta y la más repetitiva que hacen todos los líderes pastores es, yo escuché que si no paso de un monto en el año no debo reportar. Yo escuché que si mi iglesia no pasa de tal tipo de monto, no debo llevar contabilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y citen siempre este tipo digamos que de argumentos que en un momento lo escucharon sobre otro y ese otro también se lo indicó otro pastor y bueno, vaya, se va como expandiendo la misma información. Entonces, no hay en la parte legal algo que regule o que obligue a organizaciones poder llevar, digamos que una ley que cite qué tipo de procesos obligatorios sí se debe llevar en el ministerio, ¿verdad? Pero ahora, vamos a hablar desde el punto de vista, desde el sentido común, que siempre es lo que nosotros decimos. Si yo soy una non-profit, ¿verdad? O una sin ánimo de lucro, y como tal en estos momentos no tengo, por ejemplo, regulación o no me piden a mí a través de lo que es una presentación de un informe anual ante una entidad de gobierno, es importante poder llevar el control. Primero, por lo que decía el gerente anteriormente, porque los recursos que se están manejando dentro de la iglesia no son del ministerio, son de quién, de otras personas que a través del deber como cristiano aportar para el sostenimiento de la organización, aportan esos tipos de recursos. Ahora, es importante definir que el IRS por lo general y las organizaciones que regulan a las organizaciones no lucrativas muchas veces citan o piden simplemente para verificar, ¿verdad? Al banco un estado de cuenta, ¿verdad? Y ven por ejemplo, en el informe a nivel general
tipo de transacciones que no conforman o que no se convierten como gastos necesarios ordinarios para el funcionamiento del ministerio. Normalmente vemos en algunos estados de cuenta pagos de hoteles para el pastor o para la junta directiva, de otros tipos de eventos o de aspectos, organizaciones o lugares que muchas veces no tienen relación con el ministerio. Entonces esto es lo que busca la contabilidad, ¿verdad? Como eje fundamental, como decía el gerente, de un orden de poder controlar internamente, pero también necesita poder dar una justificación externa, primero, ante las entidades de gobierno, segundo, ante los mismos miembros. Ahora, muchos pastores dicen, no, pero es que yo no tengo por qué mostrarle a los miembros qué hago con los recursos. Pastor, déjeme decirle pues que esos recursos son directamente de ellos. Y muchos obviamente no van a preguntar porque el deber ser de cristiano es poder que diezmar o aportar para el funcionamiento de la misma iglesia, del mismo templo, ¿verdad? Pero dado el caso que algunos conozcan el criterio financiero, van a solicitarle al pastor, ¿verdad? Algún tipo de informe para verificar de qué manera ellos obtienen los recursos y exactamente en qué lo distribuyen. Lo mismo va a hacer el gobierno del IRS en cualquier proceso de auditoría. Van a pedir al banco que le envíe un estado de cuenta y van a mandar una carta para solicitar, número 1, los estados de cuenta del pastor y número 2, de la tesorera, que es principalmente la persona que debe velar para que se cumpla con los requerimientos de lo que establece la ley. Ahora bien, ¿por qué todo esto lo estamos regulando o lo estamos citando en este programa, Carol? Porque es lo que más estamos viendo en que muchas veces, desafortunadamente, por algunas organizaciones que han encontrado con mal manejos, ¿verdad? Ya esto le genera una suspicacia al gobierno a nivel general. Entonces, la mejor manera de que una iglesia esté preparada es obviamente llevando un control de manera efectiva de lo que tiene que ver con las finanzas, porque desafortunadamente, vuelvo y repito, han encontrado en otras organizaciones un mal distribución de los recursos, un mal manejo, y esto ha provocado que el gobierno mire a todas las organizaciones ¿verdad? De iglesias de una manera no positiva, a sabiendas pues que como miembros que llevamos o que predicamos el reino de Cristo, no debiéramos tener este tipo de suspicacia. Desafortunadamente así se ha visto y no podemos cambiar lo que ha sido la mentalidad del gobierno sobre nosotros. Entonces, la mejor manera de poder estar preparado es obviamente poder llevar este control donde diga de qué manera se reciben los recursos, ¿verdad? Y de qué manera también se distribuyen, pero se deben distribuir en el mismo funcionamiento del ministerio, no en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con lo que es, ¿verdad?, la predicación del reino de Cristo. Y vamos a lo que cita la carta a los Corintios, por allá, ¿verdad? Nos dice que todo se haga decentemente y en orden. Y desde allí partimos que el orden no solamente es interno, sino también externo. Claro, excelente. Y no solamente también nos vamos, ¿verdad? A ese aspecto, ok, soy una iglesia, voy a llevar mi contabilidad, excelente, sino también, y con mucho más énfasis, cuando tenemos nosotros un 501C3, porque cuando la iglesia tiene esta digamos que reconocimiento bajo la sección 501, tiene ciertas de pronto obligaciones también por las cuales cumplir, y nos vamos a una de ellas. Por ejemplo, cuando uno de los miembros que me hizo una donación y fue una cantidad pues significativa durante el periodo, durante el año, él va a presentar sus taxes, el miembro ahora me requiere a mí una carta en donde estipule, ok, ¿me puedes pasar una carta? ¿Cuánto fue lo que yo doné a la iglesia? Eso es lo que voy a presentar en mis taxes. Y luego si la iglesia no lleva un control, ¿cómo hacemos? Porque, claro, en los estados de cuenta va a aparecer, hubo un depósito, una transferencia, pero el depósito no me va a decir el nombre de la persona que lo hizo. Muchas veces, o algunos bancos, bueno, que tendrán, ¿verdad? Por cheque, cuando hacen el cobro del cheque, ahí sí me va a aparecer a mí, en el memo. Pero son cosas que pueden pasar. De pronto una transferencia no me aparece el nombre de la persona, sino que lo hizo por otra cuenta. Muchas variables, muchas cosas, y luego allá nos vamos a que esa es la importancia de nosotros mantener un orden, de poder estar al tanto de cómo es no solamente el manejo en cuanto a los gastos que se están incurriendo en la iglesia, sino también el ingreso, porque ese dinero que está ingresando, como le decía el supervisor, a final de cuentas, pues son los miembros los que están aportando para el sostenimiento de la organización, el sostenimiento de la iglesia, y es importante poder llevar un control de esos ingresos y de cómo lo estamos distribuyendo y manejando de la manera más adecuada.
Y también que con nuestra junta directiva nosotros podamos tener esto muy bien estipulado, que en nuestros estatutos internos o en los bylaws, que son esos documentos que toda organización, toda iglesia debe tener en sí, esté también estipulado de cómo es el manejo contable, de cómo es el manejo que le va a dar el tesorero, de cómo es el manejo que le va a dar la tesorera y cuáles son de pronto esas categorías específicas por las cuales nosotros nos vamos a estar dando mucho más énfasis o dando mucho más enfoque. Entonces, bueno, nos gustaría también revisar un poquito al respecto de eso, gerente Andrés, cómo nosotros podemos llevar un mayor orden con mi junta directiva, establezco yo algún tipo de modelo o un sistema para llevar este control en la parte contable, debo mantener, ¿no?, un sistema contable, establecer un tipo de pronto pues de organización en este aspecto contable, financiero, también tributario, y que mi junta directiva esté al tanto de eso. ¿Cómo puedo yo gestionarlo de esa manera? Bueno, efectivamente, la iglesia cuando se incorpora, pues ella tiene un estatus de non-profit y eso pues hay que sacarle provecho o beneficio. Pero antes de responderte o irnos allá a la profundidad del tema, tocamos el tema de la contabilidad en aspecto de entradas y salidas, pero en ese movimiento de entradas y salidas, yo me fui al pastor que tiene el llamado en estos momentos, está escuchando el programa y él dice, bueno, yo quiero iniciar, quiero planear mis gastos, pero la iglesia todavía no está formalizada y quiere pues y emprender, quiere iniciar este llamado. Entonces con esto en mente, él va a sacar de sus propios recursos para el registro, para el EIN, para pagar la incorporación, y también va a necesitar de un púlpito, va a necesitar de electrónico, un micrófono, una bocina, aunque sea lo básico o lo mínimo, él va a aportar hasta su propia casa. ¿Sí? Entonces es muy importante que él esos gastos los lleve en la categoría correspondiente y que a su vez él pueda llevar todo al tema del activo, pasivo y patrimonio, para que él cuando presente un balance general pueda saber que esos ingresos o esas inversiones que realizó al principio, allí la iglesia le debe a alguien, porque o se va al patrimonio o todavía o él lo quiere rescatar más adelante o ese es el aporte inicial. Esa parte hay que contabilizarlo, no contabilizarlo, porque es que pensamos con la contabilidad después cuando ingresa y entonces lo dejamos a tema de percepción. Yo siento que voy bien, yo siento que el recaudo bajó, es que las finanzas están mal, pero pastor, ¿usted está viendo los números tal cual? ¿O lo está dejando en su imaginación? ¿O se está guiando por lo que dice el estado de cuenta? Porque realmente allá hay mucho trasfondo en el tema contable. Bueno, para despejar esa parte allí o para profundizarlo en ese punto. Cuando usted mencionaba sobre aplicar un sistema contable dentro de las iglesias, me parece algo extraordinario poder hacerlo, porque este sistema contable le va a permitir en temas, por ejemplo, del salario del pastor, que entre otras cosas, la asignación salarial hace parte de los gastos ordinarios y necesarios para que la iglesia opere con normalidad. Y aquí vemos que muchas veces al pastor se le asigna una partida sin que ésta tenga unas políticas o unas pólizas. Lo recomendable es que la iglesia, a través de la junta directiva, a través de este órgano de gobierno, pueda establecer políticas de gasto, pueda tener presupuestos, pueda tener todo debidamente organizado en esta planeación que se hizo, y aquí es la piedra fundamental de la contabilidad. Poder discriminar partida, por ejemplo, si al pastor se le va a dar auxilio de vivienda, si el pastor va a utilizar su vehículo para transportarse, le vamos a cubrir las millas. Necesitamos que el pastor tenga educación continua, le vamos a pagar una suscripción al pastor. Necesitamos tener un seguro médico para el pastor. Es decir, ¿qué tipo de beneficio va a tener el pastor? Ahora, ¿cuáles van a ser los presupuestos para renta? ¿Cuáles van a ser los presupuestos para energía, biles, gas? Todos los gastos de internet, de seguridad, aseguranza. Y uno hace un estimado con base a estos presupuestos. Y allí tienes un margen para tomar decisiones. Aquí también nacen las políticas de atribución de gastos. El tesorero va a ser el encargado de llevar el control de los gastos. Los cheques van a llevar la firma del pastor tesorero.
cuando los gastos superen los $2,000. Ya aquí vamos creando políticas de control que van aliadas a la contabilidad. Las atribuciones. Correcto. Y el pastor no puede tomarse atribuciones que superen los $1,000 y siempre y cuando tenga que consultar con la junta directiva. Este tipo de políticas le da un gobierno más claro, y obviamente la política debe estar escrita para que no se la lleve el viento, para que esté allí respaldada por el gobierno, es decir, por el presidente, el tesorero, el secretario de la junta directiva, y esto da orden. Una iglesia en sus inicios con este tipo de administración, con este tipo de gestión, es una iglesia que no va a andar a la deriva cuando se presenten desafíos. El desafío es ¿qué dice la política? La política dice que en estos escenarios nos gastamos esto, pero esto lo dan las pólizas. Entonces, si usted tiene una iglesia y no tiene un sistema contable establecido, lo invitamos a que nos conecte. Se puede llamar a los teléfonos 832-479-7475. Hay un equipo especialista, va a estar con usted para darle herramientas, para darle un modelo, una guía de cómo establecer este sistema de control de políticas contables que le van a ayudar a usted a saber con normalidad o a llevar la iglesia con una normalidad. Inclusive yo creo que la pandemia nos cogió a todos de sorpresa, pero pocas iglesias tienen un 10% de sus recursos para este tipo de imprevisto. Entonces todo esto queda establecido en la política. También en la política podemos decir cuántas cuentas va a tener la iglesia, y no es por capricho de que llegó un pastor y voy a abrir otra cuenta. No, aquí está establecido que vamos a tener una cuenta corriente, vamos a tener 2 cuentas saving, la cuenta principal donde va a estar el fondo robusto, lo que recibimos. Esta cuenta de ahorro es para el templo y estas cuentas son para fines específicos, y esos fines específicos lo da el ministerio. Y esto va a variar de iglesia a iglesia, porque recuerde que cada iglesia tiene un propósito. Cuando se instaló, cuando se hizo, se plantó la iglesia, y el propósito de esta iglesia es el discipulado. Y entonces en esta iglesia vamos a invertir la mayoría de nuestros recursos en la formación de discipulados, en pagarles membresía para que vayan a estudios bíblicos, compra de libros, desplazamiento. Entonces todo ese gasto va a ser coherente en el propósito de la iglesia y en lo que está gastando. Entonces hay iglesias que van a tener otros propósitos de fines humanitarios. Y entonces, para responderte esa pregunta, es muy importante que la iglesia adopte política de gastos, controles de gastos y obviamente el tema de los presupuestos. Y aquí pues vamos a ser importante nosotros. Si requieres la ayuda, se puede conectar a las líneas antes mencionadas. No quería aquí, gerente, poder aprovechar el espacio para hacer otro paréntesis, algo muy importante que tocó la gente Carol, y que me gustaría poder darle un énfasis en todo lo que establece el trasfondo, trazabilidad, todo lo que contesta cuando una iglesia tiene una carta 501C3, porque es muy importante, primero porque establece todo lo que primero el reconocimiento obviamente como no lucrativa. Ahora, es importante para todos los que nos escuchan poder diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es pagar y qué es reportar? ¿Sí? Porque muchas veces, no es que yo soy non-profit, yo no tengo que pagar. Pastor, nadie en ningún momento está indicando que la iglesia debe pagar, pero sí debe reportar. Ahora, es para yo desde el contexto como pastor, como líder, ¿verdad? Debo entender que la iglesia, yo creo que es el contexto más importante reportar. Si yo estoy utilizando los recursos de la iglesia en lo que la misma organización establece, pues no hay ninguna suspicacia en no poderlo hacer. Ahora, la misma carta establece, ¿verdad? Dentro de los artículos, dentro de los aspectos que ella misma cita, qué organizaciones y qué tipo de reporte deben presentar. Eso está sencillo. Entonces, en ese orden de idea, quería aplicar esta parte también. Hay algo muy importante, gerente y agente Carol y todos los pastores. Mucho ojo, ¿verdad? Aquellas iglesias que se registran, aplican su carta 501C3, no lo obligan a reportar, pero después de que hayan hecho el proceso, vinculan un store dentro de la misma iglesia, un restaurante, ¿verdad? Una librería. Y ojo, porque este tipo de actividades no tiene nada que ver con la iglesia. Es muy importante definirlo. ¿Cuál es la razón social de ellas? ¿Qué es lo que verdaderamente pretenden buscar con este tipo de apoyo, con estas organizaciones anexas a la iglesia? ¿Para qué? Para que en una auditoría no vayan a encontrar, digamos, que actividades no usuales con lo que es la parte ministerial. Entonces no quería
digamos que avanzar en este tipo de conversatorio que estamos haciendo. Yo le llamo un conversatorio ministerial porque muchos estarán preguntando qué tiene que ver esto con el ministerio. No simplemente escudriñar la palabra, pero también por algo, ¿verdad? Gerente, cuando usted hablaba acerca de lo del César y lo de Dios, es porque esto, el mismo Jesucristo nos lo enseñó para que nosotros podamos seguir sosteniéndolo a través de la historia hasta el fin de los tiempos. Así es. Definitivamente hay mucha tela por cortar aún y creo que este tema es bastante amplio. Mire que iniciamos con una pregunta que decía yo, parece sencilla, pero ya verán que ahí vamos a ahondar mucho en el tema, en varios detalles y luego ahí vamos nosotros hilando con otras cosas, con otros de pronto Tiene relación, procesos. Sí, claro, tiene ahí relación. vamos relacionándolo con muchas cosas. Entonces, esperamos, ¿verdad?, que hayan podido captar lo mayor posible de esa información compartida, que haya sido de gran ayuda también. Y claro, les esperamos en un próximo programa también para que nos puedan acompañar. Ahí pueden visitarnos a través de nuestra página web reportmytaxes.com, así nos encuentran, también a través de las redes sociales y por supuesto a través de esta radio Poder de Dios. Esperamos que nuevamente nos puedan sintonizar en este mismo horario. Y bueno, deseamos que tengan un resto de día excelente, bendecido y nuevamente esperamos, ¿verdad?, que puedan acompañarnos en un próximo programa, Hablemos de Finanzas. Un feliz día para todos. Hasta luego. Hemos finalizado Hablemos de Finanzas con Report My Taxes. Gracias por sintonizarnos.